Muy buenas tardes a todos y a todas. La charla del día de hoy la va a realizar el profesor Abel, que es el profesor de la sección 4. Él es profesor del Instituto de Éticas Aplicadas, filósofo de neurociencia y experto en neuroética, cuya investigación aborda uno de los debates que es mucho más urgente en nuestro tiempo, los límites éticos de la interacción entre mente y tecnología. Es doctor de la Universidad de Buenos Aires y actual profesor del Instituto de Éticas Aplicadas de la universidad. El profesor ha sido pionero en estudiar cómo la neurotecnología desafía los conceptos fundamentales como la privacidad mental, la autonomía e identidad personal, fundador del Centro de Neuroética de la Universidad Alberto Hurtado. Su trabajo combina rigor filosófico con una profunda comprensión de los avances científicos. Hoy nos invita a reflexionar sobre un futuro que ya está aquí. ¿Qué ocurre cuando las interfaces cerebro-máquina comienzan a modificar nuestros procesos cognitivos? ¿Dónde quedan los límites entre lo biológico y lo artificial? Estas preguntas no solo son teóricas, tienen implicaciones concretas para ingeniería, políticas públicas, derechos humanos y el futuro de todos nosotros. Así que, por favor, le damos un cálido aplauso al profesor Abel. Muchas gracias. Bueno, buenas a todas y todos. Muchas gracias por estar acá, sobre todo en la hora de su almuerzo. Así que se agradece un montón. Bueno, en esta charla, del ciclo de charlas para ética para la ingeniería, muchísimas gracias por la presentación. Como bien dijeron, voy a hablar principalmente del tema de un tipo de desarrollo neurotecnológico que es súper importante, emergente, en el sentido de que no es una tecnología que esté embebida en nuestras prácticas cotidianas, como hoy estamos viendo con la inteligencia artificial. Es algo que va avanzando de a poco, pero como van a ver, y espero un poco dejarles esa impresión, es algo que va a generar una transformación, no solamente en el ámbito como médico de la investigación científica, sino también en la vida cotidiana, un tipo de transformación fundamental que implica algunos desafíos éticos muy profundos. Entonces, lo primero que voy a hacer... Entonces, para poner un poco en contexto, ¿de qué se trata esto de la neurotecnología? Bueno, hay algo así como la revolución neurotecnológica. Neurotecnología básicamente son las tecnologías que interactúan con el sistema nervioso. Estos son tipos de tecnologías que vienen desarrollándose desde hace más de un siglo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Hace algunas décadas, principalmente fines de los 80, principios de los 90, hubo un salto tremendo, un salto cualitativo, digamos, respecto de los desarrollos de la neurotecnología. Así como hace poquito con la inteligencia artificial, vimos inteligencia artificial se viene también hablando hace un siglo por lo menos, si no más. En la neurotecnología lo mismo, pero se volvió tema últimamente justamente porque hubo algunos saltos espectaculares en el desarrollo de este tipo de tecnologías, dado por ciertas formas de machine learning, etcétera, historia que ustedes ya conocen, tal vez habrán visto en alguno de los cursos o en alguna de las charlas. Pero en el caso de la neurotecnología pasó algo semejante. Hubo algunos hitos, digamos, tremendos en el desarrollo de estas tecnologías durante los 90, principalmente dos representantes de esta revolución tecnológica son la tomografía por emisión de positrones, que es, por las siglas en inglés se llama PET, o la fMRI, que es la resonancia magnética funcional. La resonancia magnética, tal vez alguno de ustedes hizo algún estudio, digamos, médico con resonancia magnética o con tomografía, este tipo de tomografía. Entonces, son tecnologías que básicamente permiten visualizar la actividad del cerebro mientras realizamos diferentes tipos de actividades diarias, actividades cognitivas, ¿no? Que requieran algún tipo de actividad mental, como memorizar, resolver un problema, razonar, sentir algo, pensar, etc. Todo este tipo de actividades tienen algún reflejo biológico en la actividad del cerebro. Y estas dos tecnologías tuvieron un lugar central en el desarrollo de nuestro conocimiento del cerebro. Y no meramente del conocimiento del cerebro, porque la neurociencia o las neurociencias se vienen desarrollando hace muchos años. O sea, también, por lo menos desde el siglo XIX, encontramos varios de los primeros hitos del desarrollo de la neurociencia, sino que lo que ocurre a finales de los 90, la explosión que ocurre con la neurociencia, que hizo que los años siguientes todo el mundo esté hablando de neurocosas, que le pongan neuro como prefijo a cualquier cosa para
para venderlo, hacerlo más atractivo, se convirtió como una especie de moda, ¿no? Hace unos años un neurocientífico argentino sacó como verán yo soy argentino, casi, que sacó un libro sobre el cerebro de Messi, o el cerebro argentino, cosas por ese tipo de iniciativas que uno dice, bueno, ya son parte como de la cultura popular, pero tienen un respaldo en algo que ocurrió hace algunas décadas. Algo importante de esto también que vean, no sé qué tanto vieron esto en sus secciones de ingeniería, pero nosotros vimos algo o algo que comúnmente se habla de la ingeniería como un tipo de profesión que, como muchas otras profesiones, está fuertemente anclada en los desarrollos científicos. Y este tipo de desarrollos lo que muestra es que muchas veces los desarrollos tecnológicos están detrás o a la base o son los que propulsan ciertos desarrollos científicos, ciertos desarrollos teóricos que dependen de este tipo de desarrollos tecnológicos. Y esto, para decirlo en dos palabras, ¿qué es lo que implica el desarrollo de tecnologías de este tipo? A los científicos les dan una ventana a la mente humana que no habían tenido antes. Normalmente, durante gran parte del siglo XX, la neurociencia, el estudio de la biología, digamos, del cerebro, de los aspectos más puramente biológicos del cerebro y la psicología, estuvieron bastante disociadas entre sí. A partir de estos desarrollos empiezan a trabajar juntos y empezamos a tener una especie de visión mucho más profunda de cómo se conectan un montón de procesos biológicos con los procesos psicológicos, ¿no? Es como una especie de puente entre las ciencias duras y las ciencias blandas, si se quiere, ¿no? Entonces, ¿qué son las neurotecnologías? Bueno, como les decía, son tecnologías que interactúan de diferentes maneras con el sistema nervioso central. Ahí tienen la definición de la OSD, pero lo que yo quiero es, más que todo, ejemplificarlo con lo que son los principales subtipos de neurotecnología, como para que ustedes puedan tener una imagen más clara de en qué consiste esto, ¿no? Entonces, vamos a hablar de ciertos subtipos como para que tengan una imagen. Hay un subtipo de tecnologías que metafóricamente se les llama tecnologías o neurotecnologías de lectura, ¿no? En el sentido de que leen el cerebro o la mente, digamos, que básicamente, de manera menos metafórica, lo que hacen es recoger las señales eléctricas, electroquímicas del cerebro para poder registrar o identificar o entender la estructura y la actividad de las estructuras cerebrales, de los mecanismos cerebrales, ¿no? Y este tipo de tecnologías que permiten acceder, como les decía, la tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética funcional, son tecnologías que permiten acceder a rasgos del cerebro en este sentido. Y obviamente esto tiene un montón de aplicaciones médicas. Podemos entender no solamente aspectos que tengan que ver con desórdenes neurológicos, sino también psiquiátricos de la mente, digamos, en la medida que entendemos cómo diferentes condiciones mentales pueden afectar diferentes estructuras cerebrales, pero también hay un montón de usos no médicos. Yo después, un poquito más adelante en la charla, les voy a mostrar algunas de esas cosas, pero en el ámbito laboral, en el ámbito educacional, en el ámbito militar, sobre todo, hay un montón de aplicaciones interesantes que nos pueden llegar a permitir optimizar ciertos procesos educacionales de trabajo, el desempeño en tareas militares o tareas de diferentes tipos de relevancia social, al mismo tiempo que involucran o implican un montón de desafíos éticos tremendos, ¿no? Me piden que suba el volumen. ¿Se puede subir el volumen del micrófono? Porque mi voz es como que es eso. Entonces, segundo subtipo fundamental es el de la neurotecnología de escritura. ¿Qué quiere decir esto? También es una metáfora lo de la escritura. La lectura tiene que ver principalmente con, como les decía, como recoger las señales neuronales e interpretarlas y conectarlas con procesos psicológicos. Después, otra familia de neurotecnologías lo que permite hacer es influenciar sobre el cerebro, modular la actividad cerebral para indirectamente impactar en procesos psicológicos, ¿no? Y acá tenemos la estimulación magnética transcraneal, la estimulación eléctrica de corriente, la estimulación de corriente eléctrica de corriente directa. Son dos ejemplos, después vamos a ver otro, de tecnologías que permiten impactar sobre la actividad cerebral y modular los procesos neuronales. Y acá también tenemos un montón de usos médicos como no médicos. Usos médicos, como se imaginarán, son aquellos usos que usan neurotecnología para mitigar los síntomas de diferentes condiciones clínicas por medio de la modulación de la actividad cerebral, pero también hay usos para la vida cotidiana
Y esto es lo interesante, estos son dispositivos que uno ya se puede comprar en eBay o Mercado Libre o lo que sea, son de venta libre, uno no necesita una receta para conseguir muchos de estos dispositivos y para usarlos en su casa en la vida cotidiana, por ejemplo, para mejorar la atención, para relajarse, para un montón para disminuir una jaqueca, un dolor de cabeza, cosas por el estilo, cosas para las que normalmente usamos fármacos. Bueno, este tipo de tecnologías vendrían a ser como una especie de sustituto para estos usos como de la vida cotidiana y médicos o semimédicos. Y después tenemos algunas tecnologías, después vamos a ver un ejemplo, que combinan estas dos funcionalidades. Son tecnologías que permiten interpretar la actividad cerebral y al mismo tiempo pueden modificar la actividad cerebral. Y cuando se combinan estas dos funcionalidades se generan cosas interesantes porque, por ejemplo, el dispositivo puede cambiar la manera en la que está estimulando al cerebro sobre la base de lo que está ocurriendo en el cerebro. Entonces, por ejemplo, hay algunas de estas tecnologías que se usan para eliminarlas, para prevenir, por ejemplo, ataques epilépticos. Básicamente cuando el dispositivo, el algoritmo que está constantemente interpretando la actividad cerebral, detecta que hay alguna anomalía en el funcionamiento cerebral, cambia la manera en la que está interviniendo sobre el cerebro, por ejemplo, la intensidad de la estimulación eléctrica, para eliminar el riesgo de un ataque epiléptico, por ejemplo, ¿no? Y acá vamos a ver que también hay algunas aplicaciones que son no médicas. Y por último, estas que también prometen ser súper disruptivas por fuera del ámbito médico y del ámbito de la investigación, que no sé si clasificarlas como un tercer subtipo, pero son básicamente, habrán escuchado de las Brain Computer Interfaces o las BCIs o interfaces cerebro-computadora, que son en el fondo simplemente dispositivos que logran interpretar la actividad cerebral y sobre la base de esa interpretación controlar algún dispositivo externo, que puede ser un brazo o puede ser un cursor en una computadora. Esto puede servir, obviamente acá hay aplicaciones clínicas que se imaginarán para personas que tienen parálisis corporal, digamos, que no pueden mover los brazos, las piernas, pueden de esta manera realizar tareas cotidianas moviendo un brazo robótico, por ejemplo. Pero acá, y esto es como una de las apuestas, por ejemplo, de estos magnates como Elon Musk, que este tipo de tecnologías en un futuro no lejano sustituyan al teclado, ¿no? Que básicamente de hecho hoy en día ya existe este fenómeno del neurogaming, no sé si alguna vez de ustedes ha jugado con eso, pero son básicamente plataformas de juego que permiten jugar diferentes juegos online por medio de, en lugar de controles manuales, controles cerebrales, ¿no? Y lo mismo, hay un montón de empresas como Meta, Neuralink mismo, que están tratando de desarrollar estos dispositivos que tal vez permitan, por ejemplo, generar texto solamente a partir de señales cerebrales. Y de esta manera dejaría, en un futuro aparentemente no tan lejano, dejaría obsoletos a los teclados, ¿no? De manera que podríamos simplemente ponernos una especie de, ojalá no sea un implante, digamos, que es como más complicado, pero tal vez con un casco de electroencefalograma, que es un tipo de neurotecnología que no requiere ningún tipo de cirugía, como un casquito que nos ponemos, tal vez generar texto o mandar unos WhatsApps o lo que sea, ¿no? Lo que cambiaría mucho el escenario de cómo interactuamos con las computadoras, con las tecnologías informáticas en general. Obviamente, todo este tipo de desarrollos trajo un montón de preguntas fundamentales éticas, ¿no? Y es así que se creó como una especie de nuevo campo, nueva ética que se llama neuroética. No sé si ya escucharon hablar de esto. La fundadora, la inventora es esta filósofa que están viendo ahí, que es Adina Roskis, que también es neurocientífica. ¿Qué tiene de interesante la neuroética como diferente de otras éticas aplicadas? Básicamente que es un poquito más compleja que otras de las éticas aplicadas de las que ustedes habrán escuchado hablar, como la ética de la inteligencia artificial o las éticas profesionales de las que trabajamos en el curso, etc. ¿Cuál es la vuelta que tienen? Obviamente implica una ética de neurociencia, que tiene que ver con la ética del desarrollo de estos, sería como una subrama de la ética de la ingeniería, que consiste en cómo se desarrollan estos dispositivos, cómo se piensan sus potenciales aplicaciones clínicas o sociales de diferente tipo, que es mucho de lo que ustedes ya estuvieron viendo en el curso. Pero también involucra otro elemento interesante, que es que la neuroética es sensible a que la neurociencia, que es la ciencia que está regulando, de todas maneras
tiene la posibilidad de impactar sobre cómo pensamos acerca de la ética misma. Hay un montón de conceptos éticos de los que habrán escuchado hablar en el curso, como el de autonomía, por ejemplo, que tienen una dimensión psicológica importante y básicamente el estudio científico de la mente humana, de la conducta, puede llevarnos a transformar esos mismos conceptos. Entonces, lo interesante de la neuroética es que ve la relación entre la ética y aquello a lo que se aplica, en este caso la neurociencia, como una relación bidireccional, en la que no solamente estamos diciéndole a los neurocientíficos cómo se tienen que comportar, sino que los neurocientíficos o los ingenieros también nos pueden dar ideas sobre cómo tenemos que conceptualizar o cómo podemos desarrollar nuestros marcos éticos para que se apliquen mejor a los tipos de tecnologías que están desarrollando. Entonces, esta relación como bidireccional es como lo que caracteriza la neuroética como campo disciplinar. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son dos ejemplos de dos neurotecnologías reales, digamos. Una es como de escritura, si quiere, mixta, y la otra es más como de lectura, en los términos que les dije antes, y que donde quiero que vean un poco esa interacción entre ética y ciencia, ¿no? Ética, tecnología y ciencia. Entonces, el primer par de conceptos que vamos a ver es el concepto de autonomía, que ojalá lo hayan visto mucho en el curso, igual yo voy a decir algo sobre eso, y cómo interactúa con una tecnología particular, que es la estimulación cerebral profunda, que es un tipo, ahora les voy a decir un poquito en qué consiste. ¿Qué es la DBS, por las siglas en inglés, Deep Brain Stimulation, o SP, las siglas en español? Es un dispositivo médico, básicamente es un electrodo que se implanta en el cerebro por medio de un pequeño agujero que se hace en el cráneo para que pueda alcanzar a ciertas regiones profundas del cerebro y que depende de una especie de una cosa que se llama neuromodulador, que es algo muy parecido a un marcapasos cardíaco y que genera ciertos pulsos eléctricos que envía a esas regiones profundas del cerebro, ¿no? ¿Y para qué nos sirve? Bueno, normalmente este tipo de dispositivos sirven para, más que todo para condiciones neurológicas, como les decía, para prevenir ataques epilépticos, para personas que tienen diferentes tipos de condiciones neurológicas, como la epilepsia, pero también se está aplicando progresivamente a condiciones psiquiátricas, por ejemplo, para la depresión, ¿no? Se están avanzando las aplicaciones en ese sentido. Y acá hay un punto importante porque la depresión como condición psiquiátrica, digamos, depende, o lo que se sabe acerca de cuál es la fuente, digamos, de qué es lo que está pasando en el cerebro de una persona que tiene depresión mayor, es que hay ciertas estructuras muy profundas del cerebro, o relativamente profundas, que no están muy cerca de la corteza, digamos, de la parte más superficial del cerebro, que están funcionando de manera anómala. Entonces, las formas tradicionales no invasivas de estimulación cerebral, estos dispositivos que les conté que se los pueden comprar por eBay, no funcionarían para tratar esta condición. Lo que serviría es algún tipo de dispositivo que pueda alcanzar regiones profundas del cerebro y aparte regiones súper específicas de las que sabemos o creemos que depende esta condición. Y para eso este desarrollo tecnológico es fundamental. Por eso Deep Brain, la parte Deep Brain Stimulation, tiene que ver con esta idea del electrodo que alcanza regiones profundas del cerebro y aparte de manera súper específica, digamos, ¿no? No es que estimula el cerebro de manera como genérica, digamos. Entonces, ¿qué pasa? En la depresión, digamos, hay un conjunto de terapias que se pueden, ustedes, si alguno de ustedes o conocen a alguien que tenga esta condición, hay terapias farmacológicas, psicoterapia, digamos, que pueden ayudar a las personas que tienen esta condición, pero hay ciertas personas que son resistentes a este tipo de tratamientos. Y para esas personas, hasta el momento, no había otra solución, y entonces la estimulación cerebral profunda fue una solución tecnológica para abordar médicamente este tipo de condiciones, ¿no? Y hay una vuelta tecnológica desde el punto de vista de la ingeniería que se le dio a la estimulación cerebral profunda, que es en una segunda generación de estos dispositivos se los convirtió en la estimulación cerebral de bucle cerrado, que básicamente consiste en un dispositivo de estos híbridos que les mencioné antes,
donde básicamente hay un algoritmo que está interpretando la actividad cerebral constantemente y cuando detecta o interpreta que un cierto patrón de actividad cerebral es anómalo o dañino o malo en algún sentido, modifica o activa el estimulador para inhibir ese patrón de activación. ¿Se ve? Entonces hay como de bucle cerrado porque básicamente la persona no hace nada, a diferencia del sistema original donde el electrodo está constantemente estimulando, entonces la persona tiene que ir constantemente al médico a que le haga un reajuste por si hay una sobreestimulación o ciertos efectos secundarios, etc. Se vuelve como mucho más complejo. Ahora todo esto lo hace el algoritmo. El algoritmo está constantemente viendo lo que pasa en la cabeza de la persona y solamente aplica estimulación en los momentos en los que es necesario y en el grado en el que es necesario. Entonces, tecnológicamente parece una maravilla esto, pero implica inmediatamente una primera pregunta o cuestión ética, vinculada ¿a qué? A la autonomía. Entonces, básicamente hay un riesgo, un miedo de que este tipo de dispositivos, a medida que se desarrollen y se vuelvan más comunes, afecten negativamente la autonomía de las personas. La autonomía es como una capacidad fundamental que permite que seamos agentes éticos, que básicamente podamos ser responsables en sentido positivo o negativo, o sea, dignos de mérito o de culpa, que se nos pueda atribuir responsabilidad. ¿Y en qué consiste desde el punto de vista más fundamental, más psicológico? Bueno, es una cuestión súper compleja, pero así para decirlo en 2 palabras, es como una especie de control que tenemos sobre nuestras propias motivaciones para alinearla con nuestro sistema de valores. Esto quiere decir, y tal vez sirve mostrar como contraejemplo una situación en la que alguien no es autónomo, ¿no? Muchas condiciones psiquiátricas o psicológicas, las adicciones, por ejemplo, a veces se supone que anulan la autonomía de la persona. ¿Por qué? Porque esta persona tiene ciertas compulsiones a actuar de cierta manera, pero esas compulsiones tal vez no se alinean con lo que la persona cree que es bueno o que es útil o es mejor para su vida. Sin embargo, no puede evitarlo. O sea, no puede actuar sino sobre la base de esas motivaciones, de esos impulsos, de esas compulsiones con las cuales no se identifica. Normalmente, cuando no tenemos ese problema, nosotros todo el tiempo tenemos impulsos a hacer cosas que no se alinean con quién nosotros somos, con nuestros valores, cómo vemos la vida, digamos. Y lo que hacemos es inhibimos esos impulsos y no actuamos sobre la base de ellos, sino sobre la base de otros con los que comulgamos, que se alinean más con quién somos. Entonces, la autonomía, en última instancia, es eso. Si nosotros hacemos algo sobre la base de un impulso, de un enojo, la gente nos va a echar la culpa, nos va a decir, usted hizo algo malo. ¿Por qué? Porque como somos autónomos, no tenemos ningún problema de este tipo, podríamos haberlo evitado. Por más que podríamos haber controlado nuestro impulso y no haber actuado de la manera en la que actuamos dañando a alguien, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace la estimulación cerebral profunda? La estimulación cerebral profunda tiene un algoritmo que es el mismo algoritmo el que está decidiendo si la emoción que estoy teniendo en cierto momento, por ejemplo en el caso de la depresión, es algo bueno o malo. Si se alinea con lo que considera que es normal, con lo que está bien o con lo que está mal. Por ejemplo, si el algoritmo está programado para inhibir los impulsos vinculados a la tristeza o a la tristeza profunda, yo tengo el dispositivo opuesto porque soy un paciente con depresión mayor, estoy en el velorio de un amigo, por ejemplo, o en alguna situación en la que yo considero que debería estar triste, con que debería darle cabida o exteriorizar o manifestar o darle lugar, digamos, al sentimiento de tristeza, el algoritmo va a estar considerando que no, que ese es un sentimiento que no debo tener, entonces lo va a inhibir. Y hay un montón, no lo googleen si son impresionables, pero hay un montón de videos con pacientes de DBS donde el dispositivo está orientado a modificar sus estados emocionales y son muy impresionantes en ese sentido. Son básicamente situaciones donde la persona no puede ponerse triste aunque quiera. Pues, si se pone a pensar en un evento triste, no puede ponerse triste, digamos, ¿no? Y lo mismo puede pasar con otras emociones o con otros estados mentales, ¿no? Básicamente se le da al algoritmo poder total sobre cuáles son los parámetros de estimulación y por lo tanto cómo se van a desarrollar nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestros estados mentales. Y eso es un problema porque, como les decía, se supone que las personas autónomas somos las personas que nosotros controlamos o usamos nuestro propio criterio para decidir o determinar qué tipo de emociones vamos a desarrollar o se van a manifestar en determinado momento, ¿no? Entonces, por eso es súper problemático esto desde el punto de vista de la autonomía.
Pero como yo les dije, la neuroética lo que tiene interesante o divertido o maravilloso es que lo que pasa es que el conocimiento científico de la psicología, la neurociencia, las ciencias de la conducta, etcétera, puede modificar la manera en la que entendemos estos mismos conceptos éticos que usamos para analizar la tecnología, en este caso la autonomía. Y les voy a mencionar solamente un caso, un experimento de Rat Park Experiments, que es un experimento del Parque de las Ratas, donde básicamente de donde se toma la idea de que la autonomía podría no ser lo que nosotros pensábamos que era, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este experimento? Este experimento está principalmente orientado a estudiar adicciones, que como yo les mencioné hace un ratito, es un tipo de condición que afecta negativamente a la autonomía, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, básicamente estos científicos, de nuevo, no googleen mucho, o sea, no vean videos sobre esto porque ahora cambió mucho en estos últimos años la ética animal o la ética de la experimentación con animales no humanos. Pero igual es como también muy complicado porque básicamente estaban estudiando la adicción observando cómo se comportaban, o sea, observando el consumo de morfina en ratas, ¿no? Entonces, las ratitas básicamente tenían acceso a una palanca que les daba morfina y que también les daba agua, por ejemplo, y estaban en una jaula todo el tiempo encerradas ahí y sobre la base de su conducta y el desarrollo de su conducta, podrían estudiar el desarrollo de la conducta adictiva, digamos, o de las adicciones, conducta que se usaba como modelo después para pensar sobre cómo funciona eso en los humanos, ¿no? Pero de lo que se dio cuenta, o la hipótesis de uno de estos científicos, fue que, bueno, estas ratas están encerradas en una jaula con una especie de canillita que les tira morfina. ¿Qué pasa si cambiamos el entorno? Entonces, lo que hicieron estos científicos es que generaron una especie de jaula que era como 200 veces más grande que las jaulas usuales, le pusieron jueguitos, un montón de amiguitas ratas de los dos sexos, digamos, para que puedan jugar y aparearse y hacer todas las cosas que las ratas o los ratones les gusta hacer, digamos, en su vida. Y lo que vieron, y obviamente además agregaron esta canilla con morfina para ver si la conducta las adicciones se desarrollan de la misma manera, y los resultados más o menos arrojaron que efectivamente la conducta adictiva, digamos, el consumo de morfina, podía ser inhibido de manera mucho más eficiente. O sea, las ratas, para decirlo de una manera un poco metafórica, eran mucho más autónomas en este sentido. O sea, no desarrollaban esta patología que afecta a la autonomía, básicamente por el entorno en el que estaban, ¿no? Y uno puede pensar esto, traspolar esto al ámbito social, donde nosotros seremos los ratones y nuestro parque de ratas sería la ciudad en la que vivimos, por ejemplo, donde de qué manera el entorno, los espacios verdes, el acceso a la socialización, pero también el ambiente político, la posibilidad de que vivamos en un ambiente donde prime la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, donde se apoye a las personas, digamos, a desarrollarse personalmente y no se las reprima, digamos, puede ser súper importante para desarrollar la autonomía. ¿Y por qué esto es un cambio de imagen respecto de qué es la autonomía? Porque básicamente lo que el concepto tradicional de autonomía nos decía que autonomía es básicamente poder desarrollar tu propio proyecto de vida sin ningún tipo de interferencia externa, ¿no? Estamos autocontenidos y no necesitamos, si nosotros actuamos sin ningún tipo de influencia de lo externo, somos autónomos. Si somos influidos por lo externo, si alguien nos obliga, nos manipula o nos amenazan, digamos, en ese caso no estamos actuando de manera autónoma. Pero la noción de autonomía relacional lo que enfatiza es que muchas veces hay cosas del entorno social, del mundo donde vivimos, que son necesarias para que seamos seres autónomos, ¿no? Hay influencias positivas sobre la autonomía y hay cosas que tienen que estar en su lugar, digamos, en nuestro entorno, tienen que tener ciertas características, sin las cuales no podemos actuar de manera ética y por lo tanto tampoco somos responsables, somos más parecidos a una persona enferma que no tiene control sobre sus impulsos. Entonces, esos aspectos relacionales son súper importantes y al mismo tiempo tienen una implicación respecto de la neurotecnología que les mencioné antes. Muchos neuroeticistas consideraron que, bueno, entonces tal vez estas neurotecnologías que controlan nuestro cerebro podrían pensarse no como una especie de controlador, un dictador tecnológico externo que mueve los hilos de mi cerebro y de mi conducta, sino como una especie de apoyo externo para que yo pueda ser más autónomo. De hecho, eso se parece más
a los reportes de los pacientes que usan este tipo de tecnología, porque básicamente piensen que la depresión profunda es una condición súper inhabilitante. Son personas que no se pueden levantar a la mañana, que no pueden salir a trabajar, llevar a sus hijos al colegio, etc. Y este tipo de tecnologías permite que sean mucho más autónomos en un sentido profundo y en este sentido relacional, ¿no? Entonces, ahí está, es como un primer jueguito que ocurre o que pueden ver de diálogo e interacción entre ética, neurociencia y tecnología, donde estos desarrollos científicos y tecnológicos, a su vez, permiten reconceptualizar los conceptos mismos que usamos para analizar éticamente esas tecnologías. Entonces, en ese sentido hay una relación bidireccional interesante. Ahora voy a pasar a un segundo ejemplo, digamos, que tiene que ver con estas tecnologías de lectura de mente, ¿no? Hay mucho hype en torno a esto, como que se exagera mucho acerca de esto, como básicamente tal vez habrán escuchado hablar de este debate sobre neuroderechos. Hay mucha gente que está diciendo como la gente va a poder leer nuestras mentes sin controlarlos, etc. De hecho, ya lo hacen sin necesidad de neurotecnología. Pero vamos a ver un poquito, les voy a dar una imagen un poquito más realista, digamos, respecto de en qué consiste esto, y vamos a ver un poquito cuáles son los problemas. Obviamente, que alguien se meta en nuestra cabeza a ver qué es lo que hay, qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, implica, como se imaginarán, problemas de privacidad. Y la privacidad tiene que ver con el manejo de datos personales. Los datos personales son aquellos que pueden rastrearse hasta su origen, que sería mi persona particular, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden tener el dato de que alguien entró al auditorio, pero no saber quién. Pero si tienen el dato de que fue Abel el que entró al auditorio, entonces eso es un dato personal. Pues ustedes pueden saber algo acerca de alguien, pero pueden saber específicamente cuál es la persona que está asociada a esa pieza de información, ¿no? Entonces, el uso de datos personales se relaciona con dos principios importantes, éticos y también legales, que son la confidencialidad y la privacidad. La privacidad principalmente tiene que ver con el control que nosotros deberíamos tener sobre la información acerca de nosotros, poder elegir cuándo, cómo, con quién y en qué medida compartimos información acerca de nosotros. Mientras que la confidencialidad es más bien un deber que tiene un tercero, que nosotros le dimos acceso a esos datos, pero tiene que velar porque no haya otra persona que acceda a esos datos, ¿no? Por proteger el acceso a mis datos personales que pueda tener alguna otra persona que tenga intereses incompatibles con los míos, por ejemplo. Dentro de las preocupaciones sobre la privacidad, y ahora sí nos metemos más con la cuestión de la neurotecnología, está lo que se llama privacidad mental. La privacidad mental, como se imaginarán, tiene que ver con la protección de los datos acerca de lo que pasa en mi cabeza, de mis creencias, mis deseos, mis intenciones, mis recuerdos, mis anhelos, etc., ¿no? Y se supone que ese es como el espacio más íntimo, como el bastión último de la privacidad, ¿no? Una cosa es que sepan dónde vivo, dónde trabajo, quiénes son mis amigos, pero otra cosa es que sepan exactamente qué estoy pensando sobre la persona con la que estoy interactuando, qué estoy pensando sobre ustedes en este momento, cuáles son mis emociones, etc. Ese es como el bastión último que se supone que es el último reducto de la privacidad frente al cual ni siquiera el avance implacable de las tecnologías de la información, el data mining y toda la cuestión, pueden acceder a esa instancia, a ese espacio último de la privacidad. Pero, obviamente, ya hay tecnologías que se están metiendo en ese espacio privado y podemos hablar de lo que, así informalmente, podemos llamar psicología algorítmica. Es un nombre que medio que inventé, así que se lo googlean, así probablemente no lo encuentren, aunque puede ser que sí. Pero en el fondo se trata de algunas técnicas, lo que sí pueden googlear es unas técnicas como el psychological targeting, que son técnicas de análisis de conducta online, son algoritmos que básicamente analizan nuestra conducta digital, los likes, los reposteos, todo lo que hacemos, digamos, en Internet, para configurar perfiles psicológicos de nosotros, perfiles psicológicos a veces súper precisos, no solamente que tenga que ver con, digamos, con mi estado de ánimo, sino también condiciones psiquiátricas o mentales que yo pueda tener, mi estado emocional. Un montón de información se puede recoger a partir de ciertos tipos de análisis de lo que hacemos online, ¿no?
Entonces, este tipo de tecnologías ya está poniendo en jaque esto que hablamos de privacidad mental, porque están teniendo acceso a esta información. Y lo problemático es el acceso y obviamente es más que todo cómo se usa, porque como se imaginarán, esta información se puede usar para manipularnos en un momento que estamos enojados, indignados, tristes, contentos. Si alguien, una empresa, por ejemplo, puede saber el momento exacto en el que estamos en el estado de vulnerabilidad psicológica perfecto para vendernos un producto, obviamente eso va a ser una información súper valiosa y provechosa, ¿no? Y ahí, obviamente, esta técnica que les hablé recién, por ejemplo, un ejemplo de aplicación está en el escándalo de hace unos años, no sé qué edad tenían ustedes entonces, pero vinculado a la empresa Cambridge Analytica, donde se supone que usaron estas técnicas para influir en elecciones presidenciales. En el caso de Trump en Estados Unidos, también en Brexit, en Argentina parece que, no sé si la técnica, pero sí la empresa estuvo involucrada en la elección de Mauricio Macri en el 2015, si no me acuerdo. Entonces, y a la neurotecnología puede ser también un tipo de tecnología que se puede usar para lo mismo, para acceder al mundo interior, a los pensamientos, a las emociones de las personas. Y en esta tecnología lo que tiene de distinto es que no requiere de la conducta. Se supone, por lo menos en ciertos desarrollos de la neurotecnología, son tecnologías que pueden acceder a qué es lo que estamos pensando, sintiendo, cuál es nuestro estado mental, independientemente de lo que hagamos. Incluso si estamos poniendo cara de póker, no delatándonos de ninguna manera desde el punto de vista de nuestra conducta, estas tecnologías podrían servir para igual saber qué es lo que estamos sintiendo, pensando, etc. Entonces, les voy a mostrar algunos, para que esto suena medio ciencia ficción, y lo es en gran parte, pero hay algunos desarrollos que son más reales, ¿no? Hay algunas tecnologías que lo que tratan de hacer es decodificar los contenidos mentales. Por ejemplo, no meramente saber si yo estoy enojado, sino saber con quién estoy enojado o respecto de qué estoy enojado, ¿no? Los contenidos específicos del pensamiento. Y eso a veces es súper difícil, pero hay, por ejemplo, neurotecnologías que tecnologías y técnicas que tratan de reconstruir los estímulos visuales. Por ejemplo, ponen a una persona a mirar una película y alguien solamente, a partir de la decodificación de lo que ocurre en la corteza visual primaria, que es la corteza, la parte del cerebro donde se empieza a procesar la información visual, se trata de reconstruir la película que la persona está viendo, ¿no? Esa es una manera como de acceder a sus experiencias visuales, por ejemplo, ¿no? Después, bueno, y otra como un poquito más, no tan así ciencia ficción, tiene que ver con la detección de experiencias de reconocimiento. Por ejemplo, cuando nosotros reconocemos un objeto versus cuando no lo reconocemos, nuestro cerebro reacciona de manera diferente. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, en un juicio y quieren saber si un sospechoso conoce a la víctima o conoce el arma homicida o algo por el estilo, se podría usar esta tecnología para saber eso. Le ponen el objeto enfrente o la persona enfrente y de acuerdo a cómo reacciona el cerebro, pueden saber si la persona tiene un recuerdo, reconoce a esa persona o ese objeto específico, ¿no? Estos son como diferentes aplicaciones que todavía se están desarrollando. Muchas de estas no son admitidas como evidencia en las cortes, etc. Pero en ese sentido es un poco ciencia ficción todo esto. Lo que no es ciencia ficción son unas tecnologías que son un poquito menos sofisticadas respecto de qué es lo que pueden hacer, pero es mucho más real las aplicaciones que están teniendo. Estas son tecnologías que miden lo que se conoce como métricas de desempeño, que básicamente tiene que ver el estrés, el interés, la relajación, la concentración, la excitación. Normalmente se usan tecnologías muy sencillas o no muy complejas desde el punto de vista tecnológico, como estos cascos de electroencefalograma. Y lo interesante es que tiene un montón, estas son las tecnologías que vamos a ver un montón de aplicaciones por fuera del ámbito médico, en la educación y también en el trabajo. Esa imagen que tiene ahí arriba es un proyecto piloto que se desarrolló ya hace bastantes años en China, donde le ponían estos headsets a las personas, a los niños y a las niñas,
que básicamente intentan detectar los niveles de concentración que tienen durante clase. Como si ahora ustedes todos estuviesen como una bandita, donde yo pudiese saber quiénes están prestando atención a la charla y quiénes no. Y la idea es que los profesores, las maestras, digamos, que trabajan con estos niños, puedan corregirlos en tiempo real o tener métricas a lo largo del tiempo que permitan ver el desarrollo de su desempeño en términos de prestar atención en clase, etcétera, ¿no? Entonces tiene un montón de cosas súper interesantes, pero también súper invasivas y que pueden dar lugar a un montón de problemas de estigmatización, por ejemplo, de discriminación. En el ámbito del trabajo se usa, por ejemplo, un casco que hubo por lo menos un proyecto de implementarlo para el trabajo de las minas en Chile, pero también se usa para camioneros, por ejemplo, o personas que manejan maquinarias pesadas. Este casco básicamente mide los niveles de fatiga. Entonces, si hay una persona que está muy fatigada, se le va a pedir que deje de operar la maquinaria pesada para evitar accidentes. Y esto también puede servir, por ejemplo, para optimizar la duración de los turnos de trabajo, por ejemplo. Entonces, pero obviamente esto implica también acceder a mucha información privada, muy íntima de la persona, digamos, del trabajador, que puede dar lugar a un montón de formas, un montón de problemas éticos que ya se estarán imaginando. ¿Y cuáles son estos problemas éticos, estos riesgos éticos? Básicamente hay algunos... puede haber riesgo de discriminación arbitraria, porque fíjense que estas métricas de desempeño, hay algo que es discriminación no arbitraria, porque obviamente si queremos que alguien se desempeñe en un trabajo, estamos discriminando porque queremos que la persona tenga las capacidades más idóneas para ejercer esa función, ¿no? Entonces, si queremos que alguien, no sé, maneje un avión, probablemente vamos a querer que pueda mantener su atención durante todo el tiempo que dura el vuelo o cosas por el estilo. Pero la discriminación es arbitraria cuando está basada en rasgos que no son relevantes para el ejercicio de ese trabajo. Y este tipo de tecnologías, y más con nuevas tecnologías algorítmicas o de minería de datos, normalmente nos permiten acceder a la información que queremos relacionada con el trabajo, pero también podemos inferir un montón de otras informaciones que no son relevantes, pero que podrían ser relevantes personalmente para el empleador, para saber quién es, y de esta manera poder discriminarlo sobre la base de algún rasgo que no sea relevante para el ejercicio de su función laboral. También nuevas formas de estigmatización basadas en los perfiles neurológicos que se haga de los trabajadores o de los estudiantes. Hay otra cosa que tiene que ver con la autoincriminación forzada. En muchas constituciones está protegido el derecho a no autoincriminarse, básicamente a no denunciarse a sí mismo, ¿no? Pero se supone que si uno está en el contexto de un juicio, ¿no?, en una corte, y a la persona se le logra extraer información acerca de sus intenciones, sus deseos, sus recuerdos, digamos, que sean relevantes para el juicio, se está extrayendo forzadamente un testimonio de manera involuntaria. Entonces, esto también es una cosa que se considera en relación a las neurotecnologías de escritura. Otra cuestión tiene que ver con el autoconocimiento forzado. Nosotros muchas veces, aquellas cosas que nosotros sabemos sobre nosotros, son cosas, hay mucho acerca de nosotros que nosotros ignoramos. Mucho de lo que pasa en nuestra cabeza ocurre a nivel inconsciente y es muy importante que permanezca inconsciente, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el cuidado que hay que tener a alguien para darle información, para ayudarlo a recordar un evento traumático. Alguien que tenga síndrome de estrés postraumático, como el cuidado que hay que tener para que tenga acceso a ese recuerdo que está en algún lugar de su cerebro, ¿no? En cambio, este tipo de tecnologías van a permitir probablemente acceder a un montón de cosas acerca de nosotros que tal vez no estamos preparados para saber. Entonces, ese es otro tipo de precaución importante que hay que tener en cuenta. Y otra que a mí me gusta mucho y me parece muy importante es el tema de la opacidad mental, ¿no? Muchas veces nosotros estamos muy constreñidos en nuestra libertad para hacer cosas por las normas sociales. Hay muchas cosas que no podemos hacer porque normas sociales, porque no queremos dañar a otra persona, porque no queremos mostrarnos como somos, pero hay un espacio donde se supone que tenemos más libertad que cualquier otro lugar, que es en nuestra propia cabeza. Nosotros podemos pensar, fantasear, razonar acerca de lo que nosotros queramos y pasar ciertos límites que no podríamos pasar en una conversación con otro o en nuestra conducta externa. Y básicamente, ¿qué es lo que ocurriría si ese espacio de libertad total
fuese limitado por la incrementación de la transparencia que tendrían nuestras mentes frente a otras personas en un contexto en el que todos estamos usando estos casquitos de EEG, donde todos, mal que mal, tienen acceso a lo que las otras personas están pensando, sintiendo, etcétera, en contextos educacionales o laborales, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Por ejemplo, si en este momento ustedes quieren estar pensando en otra cosa, por más que estén poniendo cara de póker y mirando la pantalla, deberían tener la libertad de poder hacerlo, ¿no? Y ese es el tipo de cosa que, por ejemplo, en el caso de los niños que veíamos arriba, podría ser una especie de libertad que podría ser vulnerada, que es un tipo de libertad muy importante porque básicamente el foro interno es donde nosotros nos desarrollamos personalmente desde chicos, explorándonos a nosotros mismos desde el punto de vista interior, y esta privacidad que tenemos es una parte central para que podamos hacer eso, ¿no? Entonces, para ir cerrando, hay algunas críticas a esta idea de la privacidad mental, de que sea realmente un problema. Yo les voy a mencionar una de las críticas, que es la segunda que aparece ahí, tiene que ver con que la privacidad mental no es un problema porque no existe. Lo que dicen algunos autores es que nosotros constantemente nos estamos metiendo en la cabeza de otras personas. Y esto hay, por ejemplo, en psicología, en neurociencias, se estudia una capacidad que se llama la capacidad, el mind reading o la lectura de mente, donde básicamente es la habilidad psicológica de interpretar qué es lo que está pasando por la cabeza de otra persona, qué emociones tiene, qué cree, cómo se está sintiendo, sobre la base de nuestra interpretación de la conducta. Entonces, constantemente tenemos un mecanismo natural, biológico, que hace lo que hacen estas tecnologías. Básicamente meterse en la cabeza del otro para entender qué es lo que está pasando ahí adentro. Entonces, si esto lo hacemos constantemente y no le estamos pidiendo permiso a la otra persona para interpretar qué es lo que está haciendo o meternos adentro de su cabeza, ¿por qué tendría que ser un problema que haya tecnologías que puedan hacer esto, ¿no? Parece que no es realmente algo importante. Y otra pregunta, y con esto ahí sí voy cerrando, prometo, es que básicamente la privacidad mental, ok, súper importante, es un problema, pero no es un problema que esté vinculado a la neurotecnología. Como les dije antes, existen estas técnicas algorítmicas de interpretación de nuestra conducta digital que son igual de problemáticas y tienen la misma capacidad, o tal vez más, de meterse en aspectos súper específicos de lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Entonces, ¿por qué concentrarnos en la neurotecnología? Y con esto cierro, y presten atención a esto, cof, cof, que básicamente tiene que ver con cuál es el problema específico que tienen las neurotecnologías como opuestos a otro tipo de tecnologías que también dé acceso a la mente. Y el problema central, y esto un poco se los anticipé antes, tiene que ver con que estas tecnologías nos dan acceso a los procesos mentales sin la mediación de la conducta. O sea, bypassean la conducta y nos pueden llegar a dar un acceso directo a lo que las personas están pensando. ¿Y por qué esto es un problema? Porque básicamente la conducta es como la herramienta que tenemos para controlar qué exteriorizamos acerca de nosotros y qué no. Ustedes tendrán, por ejemplo, la experiencia cotidiana de cuando no queremos darle el gusto a nuestro enemigo de que sepa que estamos enojados por lo que hizo, fingimos no estar enojados, o básicamente nos comportamos como si no estuviésemos enojados. Y de ese ejemplo simple hay un montón de situaciones en donde nosotros modificamos nuestra conducta para no darle, o sí darle, según lo que nosotros queramos, acceso a lo que nosotros pensamos a la otra persona. Y eso lo hacemos incluso en situaciones súper cotidianas. Piensen que las personas no se comportan de la misma manera frente a colegas, amigos, colegas del trabajo, amigos, los padres, los hijos. Básicamente segregamos la manera en la que nos comunicamos o en la que nos presentamos a las otras personas según con quién estemos hablando. Y eso es una parte central de la privacidad mental. Básicamente es esta capacidad de controlar qué aspecto de nuestra personalidad le estamos presentando a qué persona según el contexto. Y esto, cuando eso se rompe, por ejemplo, piensen, hay una condición que se llama síndrome del lóbulo frontal, que son estas personas que básicamente no tienen ningún tipo de filtro y no tienen la capacidad de filtrar lo que piensan o lo que sienten nunca, digamos, y eso es una condición patológica, ¿no? Que se opone a esta situación en la que tenemos este tipo de control. Y entonces la neurotecnología de lectura de mente lo que puede hacer es bypassear la conducta y de esta manera quitarnos de alguna manera o en cierta medida este control que tenemos sobre la exteriorización de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, etc. Entonces, eso puede llegar a ser súper problemático si no se piensa, digamos, bien y en detalle de qué manera
pensar, o sea, de qué manera implementar y desarrollar estas tecnologías y cómo aplicarla en contextos tan sensibles como puede ser contextos educacionales, con niños chicos, etc. Entonces, bueno, con eso redondeo y cierro. Les iba a decir alguna cosita más, pero yo creo que con eso estamos bien. Les iba a decir como qué hacer, eran las soluciones, lo que me quedaba pendiente, pero la verdad que no sé bien qué hacer, así que se lo voy a dejar a ustedes para que lo reflexionen. Hay obviamente un montón de marcos legales, etcétera, regulaciones que se están desarrollando para abordar estas problemáticas, pero hay mucha incertidumbre acerca de qué hacer y cómo pensar éticamente esto. Entonces, lo más importante que diría es, primero, que se interesen por esta tecnología, porque la verdad que son impresionantes, de la manera que pueden llegar a potenciar un montón de áreas de actividades de prácticas sociales en diferentes ámbitos, pero al mismo tiempo involucran un montón de riesgos que todavía no estamos entendiendo adecuadamente. Así que les dejo ahora sí el QR, no se olviden que ahí estamos tomando la asistencia por medio de ese código, entonces los que llegaron tarde, no se llegaron a anotar, ahí tienen el QR. Así que eso, y muchas gracias por su atención. ¿Eh?